Isaías 40 es el pasaje que estamos estudiando estos días y para mí es como lo he dicho en varias ocasiones, es uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia. Yo te dije la semana pasada que una de las cosas fabulosas de este pasaje es que nos revela a Dios. Y al revelarlo tenemos que tener mucho cuidado de no estudiarlo desde la perspectiva puramente teológica. Algunos quieren acercarse a Dios y diagramar a Dios y eso es imposible. Sin embargo, esta noche, si me ayudan con las diapositivas, creo que no sé si están arriba. Sí, ahí está, gracias. Yo quiero esta noche que lo veamos desde otra perspectiva, porque estoy seguro que Dios quiere que le conozcamos. Fíjate, esa es una verdad de la Biblia. Él quiere darse a conocer a nosotros. Y yo voy a ir esta noche, contrario a lo que te dije la semana pasada, no tenemos que ser teológicos, pero esta noche yo voy a ir por el rumbo, los primeros minutos, así que aguántame de lo que los teólogos dicen, porque uno tiene que preguntarse cómo se revela Dios a nosotros, cómo es la forma que se revela. Y los teólogos nos han hecho el favor de clasificarnos la manera como Dios se revela a nosotros. Y por eso te decía, aguántame porque los primeros minutos te va a parecer una clase de teología, pero creo que vale la pena hacer el esfuerzo. Algunos dicen que hay una parte de la revelación que le llaman la revelación general. Dios se revela a nosotros por medio de la creación. Lo que muchas personas le llaman la naturaleza, pero la naturaleza es un apodo para decir la creación de Dios. No existe tal cosa como la madre naturaleza. Lo que existe es lo que Dios ha creado. Y entonces tú puedes ir al lugar más precioso del planeta. Fíjate, hice el ejercicio anoche. Si tú cierras tus ojos ahorita, hazme un favor, cierra tus ojos. Arriba las manos, esto es un asalto. No, cierra tus ojos. Y piensa en el lugar más bonito en el que has estado. Ok, ¿cuántos fueron al centro de San Salvador ahorita? ¿O cuántos fueron a una casa? ¿Verdad que cuando piensas en un lugar precioso, lo que piensas es en algún lugar de la creación? Probablemente fuiste a fuiste a una montaña, ¿verdad? O fuiste a un lago, o fuiste al mar. Creo que a veces nosotros los salvadoreños que tenemos la bendición de poder ir al mar de una forma tan fácil, vamos al mar y no vemos a Dios. De hecho, vamos al mar y lo que vemos es el mar, o sea, nada más. Pero cuando vemos la creación de Dios es una forma de revelarse. Cuando sales a ver el cielo estrellado o cuando sales a ver las nubes, no sé si te has fijado, pero en nuestro país estamos llegando al momento del año en el cual los cielos se pintan de un color increíble. Esa es la forma de revelarse de Dios. Dice la Biblia en Salmos capítulo 19, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, todo lo que nosotros conoceríamos como el espacio, diríamos, ¿verdad? Anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje. Fíjate, en esta revelación no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, la voz de la revelación general. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. La revelación de Dios desde la perspectiva general de que existe la creación y que tiene que haber un creador detrás de todo, es tan fuerte que Pablo dice que es inexcusable para cualquier persona que pueda contemplar la creación el que niegue la existencia de Dios. Romanos capítulo 1 versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, y explica cuáles son las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad. O sea que Dios es Dios, literalmente. El que Él tiene la característica propia de ser Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y aquí este pasaje no está diciendo se hace visible desde Génesis 1:1. Está diciendo se hace visible a partir de lo que nosotros vemos creado, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, una de las dos formas como Dios se revela es una revelación general. Cuando tú ves la luna y ves los planetas y bueno, no se alcanza a ver los planetas, tienen buenos ojos, ¿verdad? Pero cuando tú ves el mar y ves el cielo o cuando ves, yo no sé, cuando ves algo chiquitito hecho por Dios. Esta semana, fíjate, en mi casa estaban barriendo y llevaban
un gusano. Yo vi cuando estaban barriendo un gusano, yo dije, un gusano. Pero cuando me acerqué a ver el gusano era fabuloso. O sea, yo sé que a algunos no les caen bien los gusanos, ¿verdad? Pero por eso probablemente dices a tu esposo, sos un gusano, ¿verdad? Pero gusano si tú ves un gusano es increíble. Es increíble la forma como está diseñada. Es la forma de revelarse de Dios. Pero hay una revelación que no es la revelación general. Los teólogos le llaman la revelación especial. Y es la intervención sobrenatural de Dios en nuestra realidad. Y tiene un montón de alternativas. Los milagros de Dios. Cuando Dios hace un milagro, se está revelando, no naturalmente, se está revelando sobrenaturalmente. Por supuesto, la palabra de Dios, lo que tú tienes en tus manos, es más que un simple libro. Esta es la revelación sobrenatural de Dios. Dios sopló lo que está aquí adentro. Por eso no es un libro cualquiera. Este es el libro en el cual, no naturalmente, no es que un grupo de hombres se decidió a escribir unas palabras inteligentes y poéticas y espirituales. Esto es Dios hablando. Esta es la revelación especial de Dios. Él sopló estas palabras. Y por supuesto, la forma más contundente de la revelación de Dios es cuando Él ha tomado la decisión de hacerse presente entre nosotros. Y la manera como se hizo presente de una forma más evidente, más patente, es cuando el Señor Jesucristo, siendo Dios, se encarnó entre nosotros. Al punto que dice el libro de Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la forma como Dios se ha revelado entre nosotros. Cuando Él anduvo entre nosotros, Él estaba mostrando quién era Dios. Dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A Dios no podemos verle físicamente, pero dice Juan capítulo 1 versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces hay dos formas de revelación, la general y la especial. ¿Por qué te digo esto? Porque el pasaje que vamos a estudiar esta noche es único, o es uno de los pocos pasajes en los cuales se combinan las dos revelaciones. Vamos a ver cómo Isaías habla de la revelación general y nos muestra a Dios como Dios es. De una forma tremenda. De hecho, por eso hemos titulado a este pasaje, le hemos titulado, a esta serie le hemos llamado majestuoso, porque describe a un Dios majestuoso. Pero a medio pasaje del que vamos a estudiar esta noche y la próxima semana, Dios habla. Y entonces Él se revela personalmente. Él dice, no solamente tienen que ver, Él nos habla y nos dice cómo Él es. Y se vuelve Isaías capítulo 40, entonces uno de estos pasajes especiales, únicos, que uno tiene que prestar atención, porque yo estoy seguro que cuando uno ve a Dios, como yo decía anoche, cuando nos detenemos a contemplar a Dios, cuando de plano tú tomas un tiempo para ver cómo Dios es, quién es Dios, qué es, su dimensión, entonces yo estoy seguro que el resto de tu realidad, el resto de tus cosas adquieren una dimensión diferente. Fíjate, después de ver lo que vamos a estudiar esta noche, yo estoy seguro que si tú tienes cáncer aquí esta noche, vas a ver tu cáncer de una forma distinta. Si tú tienes un problema mayúsculo, porque tú sabes cómo funciona, uno viene los viernes en la noche y todos se ven bien guapos. La mayor parte, por lo menos, ¿verdad? Tú vienes en la noche y dices, no, a mí no me pasa nada, y te sonríes y todo lo demás. Pero a veces adentro del corazón uno viene jalando unas cargas terribles. Yo te puedo asegurar que cuando uno ve las cargas de uno a la luz del tamaño de Dios, la cosa es totalmente diferente. La gran pregunta es, ¿cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Que creo que la mayor parte de veces no nos detenemos a pensar cómo es Dios. Si tú pasaras por un ejercicio, recuerdo hace muchísimos años, en una clase de religión en el colegio Liceo Salvadoreño, el profesor de religión nos dio un papel y nos dijo,
Fue la primera clase que este señor nos daba y nos dijo, dibujen a Dios. Dibujen a Dios. Y entonces, ¿cómo lo hubieras dibujado tú? Hay algunos dibujaron el paisaje, uno dibujó un átomo, ¿verdad? Otro entregó la página en blanco, porque dijo que Dios es indibujable, dijo, ¿verdad? Yo no me acuerdo qué hice, para serte muy honesto. Yo creo que estaba así como atónito, ¿verdad? ¿Cómo dibujo a Dios? Pero ¿cómo es Dios? El pasaje que vamos a ver, fíjate, nos dice que Dios es tres cosas. Y yo te digo desde este momento, que no vamos a alcanzar a cubrir las tres cosas. Entonces, este mensaje de esta noche, este estudio de esta noche, va a quedar en continuación para el próximo viernes. Va a quedar, como dije anoche, to be continued, ¿verdad? Para el próximo viernes. Pero vamos a considerar la grandeza de Dios. Vamos a considerar la superioridad de Dios, porque eso es lo que hace el pasaje. Y luego vamos a considerar la inmensa dignidad de Dios. Cuando uno ve la grandeza de Dios y entendiendo la grandeza de Dios, comprende que es superior a todo lo demás. Y entonces comprende que Él es digno, tiene la dignidad de toda nuestra adoración. Entonces la vida es observada desde una perspectiva completamente diferente. Esta noche vamos a ver simplemente algo muy sencillo. Dios es grande. Mira Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 12 en adelante dice, después que, ¿te acuerdas si estabas la semana pasada? Dios dijo, consuélense, consuélense, consuélense porque yo voy a perdonarles. Lo único que tienen que hacer ustedes es, si hay un camino torcido, hay que arreglarlo. Si hay un valle demasiado bajo, hay que levantarlo. Si hay un collado demasiado alto, hay que bajarlo. Si hay un camino ondulado, ese hay que allanarlo. Y si hay una superficie áspera, esa hay que alisarla. Básicamente lo que aprendimos la semana pasada es que Dios estaba dando en el Antiguo Testamento el mismo mensaje que Juan el Bautista dio en el Nuevo Testamento. Hay que arrepentirse para toparse, para encontrar, para hallar al Dios que vamos a encontrar esta noche. Uno tiene que acercarse habiendo arreglado su vida. Pero entonces dice Dios, este soy yo, miren. Versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Y hasta ahí vamos a estudiar, pero déjame leer un poquito más. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. La pregunta para ti esta noche es ¿de qué tamaño es Dios para ti? ¿De qué tamaño?
Y fíjate, aquí no estoy hablando únicamente la parte puramente física. Aquí estoy hablando de admiración. Admiración. Yo estaba diciendo anoche que hay una frase que nosotros casi no usamos. Es el término pasmo. Pasmo es cuando tú estás delante de algo que te asombra tanto que quedas... Exactamente, así quedas. Ahí lo acabas de decir. El que tiene un pasmo queda asombrado, ¿verdad? Es esa parte de quedarte con la boca abierta. Y yo tengo a veces la inquietud de que nosotros creyentes hemos perdido la capacidad de pasmo cuando se trata de observar a Dios. O sea, algunos dicen, hey, Dios está ahí, ¿verdad? Yo puedo hablarle. Hoy en la mañana me encontré con Él. Sí, hoy venía orando con Él en el carro. Y no hay la persuasión, no hay la percepción, quizás es una mejor palabra, de entender quién es Dios. Porque pocas veces pensamos en Él. A veces pensamos en los beneficios que Dios nos trae y cómo Él nos puede sanar de un problema y sacar de un lío económico y nos puede ayudar en un momento de crisis. Pero poco pensamos en Dios. Dice el salmista en Salmos capítulo 8, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y yo te desafío a que sustituyas la palabra hombre por tu nombre. Cuando tú ves y piensas en Dios, pregúntate. Yo me pregunto, ¿y qué Julio pues? ¿Qué es Julio para que tú te acuerdes de Julio? ¿Qué soy yo para que me visites? Honestamente, ¿quién eres tú para que el Dios creador de todo el universo se tome el tiempo para llegar y entrar en una relación contigo? Creo que por eso mismo le hemos bajado, lo hemos disminuido, lo hemos devaluado a un punto en el cual somos como iguales, ¿verdad? No, Dios es Dios, pero realmente la capacidad de admirarnos por Él la hemos perdido. Y aún su mismísimo nombre, si tú te acuerdas, cuando se está dando la profecía sobre Jesucristo, Dios encarnado en el libro de Isaías, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. La primera cosa que dice él es admirable. O sea, yo veo a Dios y digo, yo pienso en Dios y digo, qué tremendo esto, no cabe en mi mente, es inconcebible literalmente, es incomprensible literalmente, es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno y es príncipe de paz. Creo que porque no tenemos un Dios así de grande, un montón de cosas no pasan en nuestra vida. A veces tus oraciones son bien chiquitas. Haces una oración pequeñita a un Diosito chiquitito para que te dé una bendicioncita chiquitita. O sea, a veces tus sueños son bien pequeños. O sea, yo quiero salir adelante, pero usted sabe, ¿verdad? Que la vida es bien difícil, pero tienes un Dios grande. Sí, pero uno tiene que ser realista. Pero no, cuando uno tiene un Dios grande, de verdad, entonces esto define un montón de cosas. El tamaño de tu Dios define tu fe, tus sueños, tus metas y tus actitudes. Mucho de lo que tú eres en la vida realmente es un reflejo de este concepto o de esta comprensión de quién es Dios verdaderamente. Si nunca piensas en Él y Dios es alguien que está, como decía en las canciones antes, ¿verdad? En un retablo religioso, en una iglesia y de vez en cuando vas a visitarlo y entonces es pequeñito, aún te lo puedes echar a la bolsa si quieres. Entonces todo va a ser desde esa perspectiva. Tus sueños van a ser pequeños, tu fe va a ser pequeña, tus metas van a ser pequeñas, tus actitudes hacia la vida van a ser así. Te lo voy a mostrar en unos momentos al estar desarrollando el pasaje. Alguien dijo, esta cita es anónima, y yo busqué hoy otra vez si podía encontrar el nombre de la persona que lo dijo, pero no lo encontré. Pero alguien dijo que se puede saber el tamaño de tu Dios observando el tamaño de tu preocupación. Si tu preocupación es muy grande, tu Dios es muy pequeño. Si tu Dios es muy grande, tu preocupación va a ser muy pequeña. Porque tienes a un Dios grande de tu lado. Así funciona. O sea, así funciona. No sé si alguna vez has ido a un lugar peligroso, pero vas con alguien que es grande y robusto y va armado. Entonces uno dice, aquí voy tranquilo, ¿verdad? Pero si el que va contigo
Es, el término griego es pilihuistío, ¿verdad? Así, ¿verdad? Chiquitito, poco enclenque, ¿verdad? Y venís armado. Si una pistolita de agua traigo aquí, ¿verdad? Y entonces, no, ahí tengo una gran preocupación. Pero si quien llevas es alguien, como decía, como cantamos hace un rato, un poderoso gigante. Entonces todo desde otra perspectiva. Este pasaje habla de varias cosas de Dios. Ese juego de preguntas que se presentan ahí desde el versículo 12 es un paquete de preguntas retóricas. Fíjate, la respuesta a cada una de estas preguntas, por supuesto, va a ser nadie. Nadie. La pregunta es: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Nadie que no sea Dios. Nadie. Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesos los collados. Comencemos por la parte más básica. En esta descripción funcional, que es una de las formas en las cuales los hebreos escribían, ¿verdad? Ellos hablaban de algo que nosotros podemos ver para implicar la función de este algo. Cuando se habla de la mano, yo te decía la semana pasada que cuando se habla del brazo habla de la fuerza de alguien, que cuando se habla de los pies habla de la conducta, del caminar de una persona, cuando se habla de la mano habla de la capacidad creadora. Y entonces la mano de Dios aparece por un montón de ocasiones, y en esta en particular dice, veamos la mano de Dios, veamos solamente la mano de Dios, entendamos cómo funciona la mano de Dios. Y dice en Salmos capítulo 135, fíjate, todo lo que va a decir se requiere una mano muy grande, porque lo que va a enseñar este pasaje es que Dios es grande. Eso es lo que vas a aprender en la noche. Dios es grande. Dice Salmos capítulo 135, versículo 5, dice: porque yo sé que Jehová, ¿qué es? Es grande. Y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Ahora déjame ponerme técnico por unos momentos. Describe 3 cosas aquí. Describe su mano en relación con el agua. Describe su mano en relación con los cielos. Y describe su mano en relación con la tierra, el polvo de la tierra y los montes y los collados. Toca 3 áreas que son fundamentales para el ser humano. Primero el agua, ¿verdad? Dice, ¿quién agarró? Fíjate lo que dices. ¿Quién midió toda el agua que existe con el hueco de la mano? ¿Te puedes imaginar cuánto puedes agarrar tú con el hueco de tu mano de agua? ¿Cuánto puedes? Para ser muy salvadoreño vas a decir, no, ni una buchada, ¿verdad? O sea, no agarro mucho. ¿Sabes cuánta agua hay en el planeta? ¿Sabes cuánta agua hay en el planeta? Esa es una pregunta con ese, ¿cuánta agua hay en el planeta? Ahora tenemos la bendición de todas las mediciones científicas. A través de los siglos, alguien ha leído este pasaje y solo ha dicho, ¡qué montón! Ahora puedes saberlo. Dicen que el día de hoy hay 1.386 billones de kilómetros cúbicos de agua en los océanos y continentes. Eso es un montón de agua. 1.380, y tú estabas feliz porque tienes una cisterna, es de 8 metros cúbicos, fíjese. Este es 1.386 billones de kilómetros cúbicos. Ahora, no malgastes el agua, solo 3% de esta agua es dulce. Y solamente 0.4% de esta agua es aprovechable. Entonces cuida el agua, porque no es que hay agua para botar. Pero si tú sumas todo, y si tú además vas a la parte en la cual los científicos ahora están debatiendo, cada vez más y más creen que hay una capa de agua a unos 600 kilómetros abajo de la corteza terrestre, que dicen ellos tiene 3 veces la cantidad de agua que vemos en la superficie. Si fuera así, entonces hay más o menos unos 5,000 billones de kilómetros cúbicos de agua. El pasaje dice, Dios la midió con la mano. ¿Habrá alguien más que pueda medirla así? Entonces, Dios es grande, dice. Pero no solo eso, dice. Dios midió con su palmo, midió los cielos. Ahora, ¿cuánto mide tu palmo? Tu palmo es lo que nosotros llamamos una cuarta. Yo medí mi cuarta, fíjate, para ser exacto. Mi cuarta mide 22 centímetros y medio. Si la tuya mide más que eso, sos manudo, ¿verdad? Pero 22 centímetros y medio, eso es lo que mide cuarta. Y uno dice, ¿cuánto puedes medir con una cuarta? ¿Sabes? Medidas de longitud son interesantes, porque
nos hacen ver nuestra capacidad y nos hacen ver nuestra propia dimensión. Yo te decía la semana pasada que algunos son 5 centímetros más altos que los demás y se sienten como, yo soy alto, ¿verdad? Y todavía ves a tu hermano que es 5 centímetros más bajo y le decís, hola enano, ¿verdad? Porque te sientes alto. Mira estas medidas. Nosotros nos medimos con centímetros y con metros y medimos las distancias usando kilómetros, ¿verdad? Esa es la forma como lo medimos. Si tú mides distancias dentro del planeta, mides por kilómetros. Si mides distancias dentro del sistema solar, ya kilómetros no te funcionan. Se usa algo que le llaman unidades astronómicas. Y unidades astronómicas son básicamente 149.597.870 700 metros. Eso es. ¿Por qué miden eso? Porque es la distancia promedio entre el Sol y la Tierra. Esa es una unidad astronómica. Pero para que lo redondees, dicen que es 150 millones de kilómetros. Porque ¿qué es 2.000 millones más o menos, verdad? No es nada. Si mides las distancias fuera del sistema solar, entonces ya no usas unidades astronómicas, usas años luz. Y años luz son la velocidad, la distancia que viaja la luz a 300.000 kilómetros por segundo a lo largo de un año. Y ahí tienes la cantidad: 9.460.730, y falta un 7, millones 472.580.8 kilómetros. ¡Wow! Ni nos cabe en la mente. Las unidades de años luz se usan para medir distancias como por ejemplo la distancia entre nuestro Sol y la estrella más cercana, Alfa Centauri, es 4.3 años luz. Pero si tú mides la distancia entre el Sol y el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, son 30.000 años luz. Y si mides la distancia entre el Sol y el borde del universo conocido, son 15.000 millones de años luz. ¿Te cabe eso en la mente? ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice, Dios usó su cuarta para medir esto. Y no es que se tome un montón de tiempo para medirlo. Lo que está diciendo es, la mano de Dios es grandota. Es grandota. Dios es grande, es increíble. Luego dice que agarra el polvo de la tierra y dice que con 3 dedos lo recoge, así dice, ¿verdad? Con 3 dedos lo recoge. Y luego que pesa con montes, con básculas los collados, los riscos, eso es lo que se dice, eso es lo que va a pesar. ¿Cuánto pesa la tierra? ¿Cuánto pesan los continentes? Sin agua, por supuesto, ¿verdad? Es interesante, fíjate. Creo que aquí lo tengo. Los continentes pesan 13 cuatrillones de libras. Y yo dije, no creo, ¿verdad? Anda a pesarlo, pues, me dijeron. Ok, está bien, pues sí creo. 13 cuatrillones de libras. Dice, ¿quién las agarró como una báscula? ¿Quién agarró el polvo de la tierra? Que yo no quiero entrar en la parte más profunda, pero es posible que esto sea una indicación de que la Biblia sabe que hay polvo que no es de la tierra. Tú sabes que hay una gran cantidad de polvo cósmico que no tiene nada que ver con la tierra, pero aquí en este pasaje tiene varias referencias a lo que podría ser conocimiento científico previo. Vamos a ver la próxima semana qué es eso de que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, y si tú eres un terraplanista vas a llevarte una sorpresa ahí, ¿verdad? Pero dice, ¿quién pesó esto? El único que lo pesó es Dios. O sea, está diciendo, la mano de Dios, la mano de nuestro Dios, al que acabamos de orar hace un rato, es poderosísima. Ahora mire estos pasajes desde esa perspectiva. Juan capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De qué dice? Estamos seguros. Estamos tremendamente seguros. Es más, dice, mi Padre que me las dio, está hablando Jesús, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sabes que tú estás en la mano de Jesús? Y la mano de Jesús está dentro de la mano del Padre. Y dice, tú estás ahí, en esa mano que midió todo con unas cuartas. Estás en esa mano que agarró todo el agua del planeta y la puso dentro de su mano. Estás en esa mano que agarró el polvo, lo juntó y lo pesó. Es esa mano. Es esa mano, dice Números capítulo 11, que no se ha cortado.
Dice, en este caso Dios hablando con Moisés. Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? O sea, ¿será que Dios no tiene el mismo poder que antes? ¿Será que Dios no tiene el mismo poder creador que cuando Él hizo todo? Y la respuesta es: no, la mano de Jehová no se ha cortado. El poder sigue siendo el mismo, la capacidad sigue siendo igual. Es el mismo Dios. Fíjate, si tú tienes un problema grande, el mismo Dios que hizo los cielos, que habló y todo vino a existir, que cuando Él dijo una palabra se crearon todos los universos. El mismo Dios tiene el poder en su mano para ayudarte. Uno dice, de plano, eso es otra cosa, ¿verdad? Dice Esdras capítulo 8. A mí me encanta este pasaje. El libro de Esdras repite en varias ocasiones la situación de la mano. Dice, la mano de Dios está sobre nosotros. Dice Esdras: yo hasta tuve vergüenza, dice, de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Qué frase esa? La mano de Dios. Si tú estás buscándolo, dice, la mano de Dios que creó está para protegerte, dice, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ahora ten mucho cuidado, porque alguien podría decir: entonces yo soy. Probablemente tú recuerdas un momento en la historia cristiana estos últimos años que salió un pensamiento: yo soy el hijo del rey, y como yo puedo, ¿verdad? Y dice Dios: no, por mi gracia mi mano está sobre ti. Pero dice Primera de Pedro capítulo 5: humillamos pues, ¿bajo qué? Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Son tus problemas más grandes que tu Dios? Creo que algunas veces llegamos delante del Señor y le pedimos algo, y en el fondo de la mente no estamos completamente persuadidos que Él tenga el poder para lograr que lo que estamos pidiendo se haga. O sea, tú dices: sí, yo voy a orar, pero realmente, como los salvadoreños, ¿verdad? Ni creo, ni dejo de creer. Y no es así. Tenemos un Dios poderoso. Yo te digo, tenemos un Dios increíble. Este pasaje abre diciendo: Dios es increíble, Dios es grande en su capacidad. Pero luego dice: Dios es grande en su conocimiento. Mira cómo lo dice, versículo 13. Dice: el Dios es grande en su capacidad, pero Dios es grande en su conocimiento. Y yo creo que estoy yendo aquí para atrás, ahora sí. Dice el versículo 13: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Y la respuesta es: nadie, ¿verdad? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Ahora, esta es otra palabra que no usamos, ¿verdad? Avisado en la Biblia quiere decir, bueno, el avisado en castellano quiere decir buzo, chispa. Realmente el mejor término para describirlo está en Salmos capítulo 119, en el cual nos da la misma palabra traducida de otra forma para que la entendamos. Es inteligente. Dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, me he hecho avisado, he entendido cómo funcionan las cosas. Y fíjate, lo que viene acá es interesantísimo, y especialmente veo muchos jóvenes aquí esta noche. Ponme mucha atención, por favor, saca tus antenas, por favor, porque creo que el día de hoy hemos llegado a pensar, algunos hemos llegado a pensar, es que esto de creer en Dios no es tan inteligente, ¿verdad? Esto de creer en Dios no es, o sea, hay gente ahora mucho más inteligente que yo, que no cree en Dios, entonces yo no me quiero meter demasiado de cabeza con Dios porque no es lo más inteligente. Yo tengo unos profesores en la universidad, me dices tú, que ellos son densos, ¿verdad? Qué tremendo en su capacidad. Y entonces dice Isaías: ¿y quién es más inteligente que yo? Dice Dios. ¿Quién es más inteligente? Yo te voy a decir algo de la Biblia. Si hay algo inteligente en la Biblia, es Dios.
Si hay algo inteligente en la Biblia es creer en Dios. Y si hay alguien inteligente en la Biblia es Jesucristo. Se le describe así. Dice en Colosenses capítulo 2. Dice, yo oro, dice Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué dice? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está diciendo, la persona más inteligente, el conocimiento más grande, algo que nadie puede superar, está en Dios. Es la inteligencia de Dios. Creo que algunos de nosotros no hemos pensado bien quién es Dios. Y entonces uno dice, no, yo creo en Dios, pero usted sabe cómo funciona, hermano, ¿verdad? A veces me hacen algunas preguntas y y a mí me dijo un maestro, ¿verdad? A mí me dijo un maestro hace unos años, yo creo que lo he contado aquí, estos días vi a ese maestro y entonces de hace muchos años me dijo, Contreras, yo andaba evangelizando, me dice, Contreras, ¿y qué anda haciendo? Me dice, yo aquí ando compartiendo de Jesús. Y él había sido mi maestro en el colegio, me dice, yo me acuerdo que usted era de los más inteligentes. ¿Y cómo llegó a esto? Yo no sabía si darle un abrazo por acordarse bien como inteligente o un puñetazo en la nariz por lo que me estaba diciendo. Pero este es el pensamiento de mucha gente. Si tú sos inteligente, pues no vas a estar tan metido en la fe. Porque la fe no es algo muy inteligente. Yo creo que tenemos que estar listos para presentar defensa, como dice la Biblia, ¿verdad? Santificad a Dios y el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sí, claro, yo creo que si alguien viene con una pregunta hay que contestarle inteligentemente, de plano, es lo que hay que hacer. Pero ten mucho cuidado que alguien te diga, no, es que Dios no es tan inteligente, todas las cosas de Dios no son tan inteligentes, son cuestiones de fe. Y dice el pasaje, ¿quién es más inteligente que Dios? ¿Quién es? Voy a hacer algo esta noche, lo mismo que hice anoche, que regularmente no suelo hacerlo. Yo voy a darte algunos nombres. Y tú sabes, tenemos mucho cuidado con mencionar nombres porque no queremos ofender a nadie. Pero creo que estas personas que voy a mencionar, todas las personas que voy a mencionar esta noche, son personas muy conocidas que han sido muy vocales en contra de Dios. Pero tú tienes personas que dicen que saben más que Dios. Tú tienes personajes como estos, ¿verdad? Creo que todos pueden identificarse pueden identificar a Stephen Hawking. Stephen Hawking es un astrofísico, ya murió. Stephen Hawking es probablemente una de las mentes más brillantes que ha habido en los últimos 100 años. Una de las últimas cosas que hizo Stephen Hawking fue, hacia el final de su vida, fue decir, Dios no existe. Dios no existe. Y entonces un montón de gente, como era alguien tan inteligente diciendo Dios no existe, dijeron, pues quizá, ¿verdad? ¿Tú crees que Stephen Hawking es más inteligente que Dios? Pues no es más inteligente que Dios. Tú tienes al centro, por supuesto, tienes a Albert Einstein. Me cae bien Albert Einstein, quizá por su look, ¿verdad? Pero me cae muy bien. Albert Einstein no es un cristiano, él era un judío, probablemente era un judío teísta. O sea, él creía en Dios y de alguna forma tenía una serie de relaciones con Dios. Pero alguien podría decir, pero Albert Einstein él creó la teoría de la relatividad. Y entonces, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¿Crees que es más inteligente que Dios? Y tú probablemente no conoces al que está más a tu izquierda, se llama Richard Dawkins. Y Richard Dawkins es probablemente uno de los ateos más beligerantes en contra de Dios. Ha arrastrado a un montón de personas a menospreciar a Dios. Es un hombre muy inteligente. Pero ¿sabes qué dijo él? Él dijo, cuando una persona sufre de un delirio, se llama locura. Cuando muchas personas sufren de un delirio, se llama religión. Según Richard Dawkins, tú estás loco y yo soy el pastor de los locos. Y algunos dicen, pero es que es tan inteligente. O sea, si es tan inteligente, él ha de tener algo de razón. Y dice Isaías, no, es que no hay nadie más inteligente que yo. No hay nada más inteligente que yo y no hay ningún proceso de razonamiento que alguien pueda venir a enseñarme a mí, dice Dios. El problema es que personajes como estos a veces no son tan publicitados como Anthony Flew. Anthony Flew es un caso interesante. Anthony Flew se convirtió,
Él probablemente era el ateo más influyente del mundo. Y en 2004 él se convirtió al deísmo. No estoy seguro que él se haya convertido al cristianismo, pero él llegó a una conclusión. Él dijo, yo observo, era un ateo, pero era un ateo honesto. Él dijo, yo observo toda la evidencia científica y yo he llegado a la conclusión que no puedo negar que Dios exista. Y escribió un libro que se llamaba Dios sí existe, y decía las conclusiones del ateo más influyente del mundo. Ese se llamaba el libro, el 2004. O sea, él llegó al punto de decir, de plano Dios existe. Ahora, casi nadie habla de Anthony Flew, casi todo el mundo habla de aquellos que están en contra de Dios, porque dicen, hey, es que ahora es lo cool, ¿verdad? Localidades. No, fíjese, Julio, que yo crecí en la Biblia, pero en la iglesia, pero ahora soy agnóstico. Ah, de verdad. ¿Y por qué sos agnóstico? Es que a mí las cosas de Dios no me convencen, y he estado hablando con algunos, y entonces a mí me parece que no es tan inteligente. Y yo digo, o sea, la Biblia dice que no hay nada más inteligente que Dios. ¿Sabes qué es el problema? Que ese paso de no considerar la inteligencia de Dios te hace dar un paso más, que es dudar de la calidad moral de Dios. En ese mismo pasaje que acabo de citarte, él acaba de decir, ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Entonces dice, ¿quién le enseñó el camino del juicio? O sea, ¿quién le mostró a Dios lo que está bueno, lo que está malo? Y la respuesta es, nadie. O sea, ¿quién le va a decir a Dios qué es bueno o qué es malo? O le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia. ¿Sabes que esos tres términos en hebreo, la palabra para prudencia, para juicio y para ciencia, son palabras que tienen carácter moral? Y lo que está diciendo es, ¿quién tiene más razón en los juicios de lo que es bueno y lo que es malo que Dios? ¿Quién podría decirle a Dios, hey, ahí tú estás equivocado, Dios? Y es un proceso. Es un proceso donde tú dices, no, Dios no es tan poderoso, yo no veo su mano creadora, no la considero tanto. Y realmente, ahora que lo pienso, no es tan inteligente. Y ahora que lo pienso, lo que él ha dicho no es cierto. Yo tengo razón en lo que es bueno y es malo. Dios no tiene razón. Y lo que ha venido estos últimos años es un deterioro de todo el proceso de pensamiento y razonamiento moral, porque no consideramos a Dios como es. Lo dijo Job. Job dice, he aquí que Dios es excelso en su poder. Por ahí comienza, su mano es poderosa. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Dios, eso que estás diciendo no es lo correcto. No, Señor, sexo antes del matrimonio, ¿cómo vas a creer que eso es incorrecto, Señor? Esto es amor. ¿Qué te pasa, Señor? ¿Verdad? Yo sé que tú eres Dios, pero tú quédate ahí en tu iglesia, en la iglesia, ¿verdad? Hay gente más inteligente que tú, que llega a conclusiones mejores que tú, que te dicen que tú estás equivocado. Y dice Dios, ¿quién puede hacer eso? Estos últimos años hemos sido dominados por un pensamiento que está en contra de Dios. Y tenemos ahora una sociedad, perdón que lo diga así, yo no encuentro una mejor palabra, patas arriba. Esto es el mundo al revés. Tú tienes ahora personas que dicen que yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y entonces todos tienen que verme como yo pienso que soy, y tienen que respetarme. Y si alguien dice, yo no estoy de acuerdo con eso, la otra gente dice, uy, hermano, no es que no sea retrógrado, ¿qué le pasa, verdad? Y dice, ¿qué te pasa? O sea, ¿y dónde quedó la verdad? No, la verdad ya no es importante, porque la verdad no es absoluta. Hace unos siglos se nos enseñó que la verdad era relativa, y entonces ahora el conocimiento no importa, es la aplicación del conocimiento lo que importa. Ahora vivimos no en la modernidad, ahora vivimos en la posmodernidad. Entonces tienes que pensar de otra forma. Y entonces, si yo digo aquí enfrente, miren, hermanos, es que yo soy una persona delgada atrapada en el cuerpo de un gordo, entonces véanme delgado, por favor, ¿verdad? O sea, y todos me van a decir, está bien. Y yo digo, no, y voy a medirme un pantalón y le digo, tráigame un talla 28, por favor, ¿verdad? Se me quedan viendo, ni de ruego, hermano, ¿verdad? O sea, ¿qué te pasa? O sea, hey, ¿qué es eso? O sea, estoy hablando, yo sé que suena divertido, pero
Pero le hemos dado vuelta a la cosa. Y le hemos dado vuelta a la cosa porque hemos permitido que nuestra mente llegue a la conclusión que hay algunas personas más inteligentes que Dios, que tienen la capacidad de dictar mejor que Dios qué es bueno y qué es malo. Ven a 1 Corintios capítulo 2. Déjame mostrarte cómo lo dice Pablo. Pablo les da un nombre interesantísimo. 1 Corintios capítulo 2. Pablo dice, hay en el sistema de cosas, y creo que a través de los siglos han existido varios juegos de estos. Te voy a mostrar en unos momentos cómo se aplica a nosotros. 1 Corintios capítulo 2 dice en el versículo 6. Bueno, leamos desde el versículo 3 para que tengas el contexto. Dice Pablo, estuve entre vosotros con debilidad, le está hablando a los de Corinto, ¿verdad? Y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, la palabra siglo aquí no se refiere a un periodo de 100 años. La palabra siglo, aún la misma palabra que se utiliza en el griego, aquí habla de el sistema de cosas y cómo funciona. Es la cultura, es los pensamientos, es el espíritu de la época. Y dice Pablo, hay algunos que gobiernan el espíritu de la época y le llama a estos los príncipes de este siglo. Y dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno, y otra vez le repite, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pablo dice, hay un sistema de pensamiento ahora que viola lo que dice Isaías. Hay un grupo de personas ahora que dicen, nosotros somos más inteligentes que Dios y nosotros decidimos qué es bueno y qué es malo, aun si Dios dice otra cosa. ¿Sabes que esa expresión, ¿quién se metió con Dios de esa forma? Es una de las frases preferidas de Pablo. La repite en 2 ocasiones, en 1 Corintios capítulo 2 y la repite en Romanos capítulo 11. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. La cosa diferente es que pensamos como Dios. Ahora, la pregunta, ¿quién lo hizo? Y aguántame aquí, te voy a dar un poco de lección de la cultura de nosotros. Te voy a presentar a 7 señores aquí. 7 señores. Esos 7 señores determinan cómo pensamos. Y tú dices, ¿a quiénes conoces? Ahí está mi tío fulano, dijiste ahorita, ¿verdad? Tú tienes ahí arriba, probablemente es al que todos conocen. Este es Freud, este es John Dewey, este es Kierkegaard, este es Julius Wellhausen, este es Jonathan Maynard Keynes, este es Darwin y este es Marx. Esos son las 7 personas que probablemente dictaminan más cómo nosotros pensamos. Otra vez se me olvidó, ahí están los nombres. ¿Quién es Freud? Freud propuso hace unos siglos que la sexualidad es el motor que mueve la naturaleza humana. Y toda la supersexualización que tú ves ahora en toda nuestra realidad viene del pensamiento de Freud. Y muchos dicen, si no, plano, es que Freud tiene razón. Freud no tiene razón. Freud no es más inteligente que Dios, ni tiene más razón que Dios. Tú tienes a la par de él, tienes a John Dewey. John Dewey es el precursor del sistema educativo como nosotros los tenemos el día de hoy. Tus hijos y tú mismo no has sido enseñado para conocer necesariamente la verdad. Depende de dónde estudiaste, ¿verdad? Pero en el sistema grande vamos a enseñar a los niños lo que realmente necesitan. Y mucho del descalabro moral que tenemos el día de hoy es precisamente por los sistemas de enseñanza que John Dewey puso hace un par de siglos. Tienes al único que no es viejito ahí al centro, es Kierkegaard. Kierkegaard es, por supuesto, este sueco que murió a los 44 años. Él es el padre del existencialismo.
Y todas las cosas que tú te dices, no, es que mire, todo es relativo, hermanos, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Y la forma como tú piensas viene de este señor que infundó en toda la manera de pensar. Kierkegaard no tiene razón, fíjate, no tiene razón. Su forma de pensar no tiene razón. A la par tienes a Julius Wellhausen, siempre me acuerdo porque se llama Julius. Yo estaba diciendo anoche, porque aquí estaba mi hermano Iván, o aquí está César, voy a decir César, ojalá que se hubiera llamado Césarus, pero se llamaba Julius. Julius Wellhausen era un pastor alemán. Así es, era un pastor alemán. Julius Wellhausen propuso allá por los 1860 que la Biblia no es la palabra de Dios. Esta es una colección de dichos, dijo él, que tiene un montón de cosas que no vienen de Dios realmente. Y fundó un movimiento que se llama la alta crítica, donde tú puedes dudar de la palabra de Dios. Por Julius Wellhausen, un montón de creyentes ahora ya no creen en la Biblia. Él fue el primero que dijo, así funciona. Y tú tienes un montón de iglesias. Tú probablemente conoces a algunas personas que van a algunas iglesias que piensan algunas cosas rarísimas. Y tú les dices, es que la Biblia dice otra cosa. Sí, pero es que no se basa solamente en la Biblia. Lo comenzó Julius Wellhausen. A la par tienes a Jonathan Maynard Keynes. Él es el padre de la economía. Tú estás endeudadísimo por él. Él enseñó cómo funciona el sistema monetario actual, y la razón por la cual este mundo se está endeudando cada vez más es por las teorías keynesianas. Anoche estaba hablando con alguien que estudiaba esto y me estaba diciendo, esto es una locura. Claro, pero es como funciona. Abajo tienes a Darwin, y tú dices, Darwin, yo el único Darwin que conozco es un hermano que viene aquí a la iglesia, me dice, ¿verdad? Y tú me dices, yo no creo en Darwin, hermano, no, ¿cómo ha creído si yo no creo en la evolución? Te sorprendería la cantidad de creyentes que el día de hoy dicen, no, es que fíjese que yo no creo en la Biblia en Génesis capítulo 1 porque es que Darwin lo que dijo. ¿Quién es más inteligente? ¿Quién tiene razón? ¿Dios o Darwin? No, es que fíjese que yo no quiero verme tonto delante de todo el mundo, ¿verdad? Y fíjese que yo veo de plano, yo tengo un primo que parece mono también, entonces, quizá, de verdad, entonces... Yo no quiero. Yo te voy a decir algo de Darwin. Darwin no solamente es la parte de la evolución versus la creación. Todo lo que genera, se le conoce como el darwinismo social, toda la parte social del darwinismo. Si tú crees lo que Darwin enseñó, tienes que creer las implicaciones. Y las implicaciones son estas. Este mundo no es controlado por Dios, es controlado por fuerzas impersonales. Nosotros realmente estamos haciendo un esfuerzo por evolucionar y ser mejores, porque tú y yo somos animales, no somos personas, somos primos de los simios. Y todo esto que nosotros pensamos de corazón y alma y mente, eso solamente son reacciones químicas que pasan en tu cerebro. Entonces todo esto, pues nosotros no somos nada. Al final vamos a terminar en la tumba y nos tienen que, porque somos parte del proceso evolutivo, nada más. No, Julio, pero él tiene razón y Dios no tiene razón. ¿De verdad? ¿De verdad lo que crees? Tienes a Marx, y ni me voy a meter mucho con Marx, porque no me meto con política. Yo anoche me emocioné, creo, en lo que dije, pero te lo voy a decir. Yo no me meto con política, cero política. Si tú sabes de algo de los pastores de esta iglesia, estamos en contra de la política, en contra de la política. Me sorprende cómo personas cristianas ciegamente a un ateo que propone como base de su pensamiento que Dios no existe, y dicen, ese tiene más razón que todos los demás. Es increíble. Si tú revisas lo que ha pasado en el marxismo en los últimos 100 años, y sé honesto, comienza siempre con muy buenas intenciones y termina siempre con corruptos llenándose los bolsillos de dinero. Siempre. Y, yo no aguanto a los hipócritas.
¿Sabes qué pasa? Tú agarras a estos 7, agarras la sexualidad de Freud, el existencialismo de Kierkegaard, un sistema de enseñanza por Dewey, agarras la Biblia arrastrada por Wellhausen, un sistema que todo lo que importa es económico, agarras que no somos más que animales y una parte que es pues puramente atea, y entonces no debe hacernos ninguna sorpresa que alguien diga: yo soy homosexual y quiero vivir como una mujer aunque yo sea hombre. Esa es la conclusión lógica. Pero ya dijo Isaías, nadie tiene más razón que yo. Nadie tiene más razón que yo. Yo te digo, creo que tenemos que abrir los ojos. Solo Dios es capaz. Ahora tú me dices: pero Julio, yo todos esos no conozco a ninguno, ni los he leído. Pero tú conoces a otras personas que son quizás un poco más conocidas, ¿verdad? Bill Gates, el Che y Nietzsche. Son primos, Nietzsche y el Che, ¿verdad? Ahí tienes. Y entonces no es. O quizás tú me dices: no, ni tan conocidos. No, pero mire, hermano, hay algunos que no creen en Dios de plano, ¿verdad? Ahí tienes a Jodie Foster, ¿verdad? Tienes a Daniel Radcliffe, que Daniel Radcliffe no es más que Harry Potter. Harry Potter no cree en Dios. Pues yo tampoco voy a creer. ¿Quién es más inteligente, Harry Potter o Dios? Y tienes a Billy Joel, un cantante que es muy abierto en cuanto a su ateísmo. Y sabes que hay un paso más que se ha metido a las iglesias. Y ya viste las caras ahí, ¿verdad? A tu izquierda está Joshua Harris. Joshua Harris se volvió famoso hace como unas 6 semanas. Él ya era famoso. Él escribió en los años 90 un libro que se llamó Le dije adiós a las citas. Es un cristiano, un pastor cristiano, hablando de la necesidad de vivir una vida sexual pura, y se volvió alguien pero extremadamente conocido. Muchos aquí leyeron sus libros. Hace como 6 semanas él dijo: fíjense que ya no creo en Dios. Ya no creo en Dios. Y yo quiero pedirle perdón a toda la gente que yo le dije que viviera de una forma, porque yo dije lo que Dios decía y Dios no tiene la razón. Una semana después aparece Marty Sampson. Marty Sampson es uno de los cantantes de Hillsong. Ahora, Hillsong, buenísima música. No estoy en contra de la música de Hillsong, pero él dijo: fíjense que yo tampoco no creo en Dios. Bueno, después dijo: es que no creo, pero ya no creo como antes. O sea, tengo esta duda. ¿Y sabes qué va a pasar? Un montón de gente que no piensa ahora va a decir: pues yo tampoco ya no creo. Porque no hemos llegado a una conclusión. Solo Dios es grande, solo Dios es sabio y solo Dios está en lo correcto. Nadie más. Yo te pregunto, la frase de Job: ¿enseñará alguien a Dios sabiduría? Y mira el gerundio que viene: juzgando él a los que están elevados. Un día Charles Darwin va a estar de pie delante del Señor Jesucristo y lo va a juzgar. Un día Karl Marx va a estar de pie delante del Señor Jesucristo y lo va a juzgar. Y él va a juzgar a Julius Wellhausen. Y él va a juzgar a Daniel Radcliffe. Y va a juzgar a Joshua Harris. No importa qué tan alto estés, Dios va a juzgar. Dios es grande. Dios es grande. Yo te voy a decir algo que creo con todo el corazón. Y déjame ponerme personal aquí en esto. ¿Sabes por qué yo creo o espero, que yo nunca tragaría una de esas mentiras?
No porque sea más inteligente que alguien, pero yo admiro a Dios. Yo admiro a Dios. O sea, yo a veces voy a tomar unas fotos y aquí está mi esposa, no me deja mentir. Y yo estoy con la boca abierta de lo que Dios ha hecho. Es increíble. Pero muchos no ven a Dios. No ven a Dios. Y entonces qué fácil es que alguien parezca más inteligente o más moral que él. Yo te cierro diciendo cuál es nuestro problema. Los creyentes hemos sido intimidados por el mundo al punto de llevarnos a creer que la fe en Dios es inferior intelectualmente o a lo mucho una alternativa moral de igual calidad a muchas otras. No caigas en la trampa. Seguimos a un Dios admirable e inmensamente superior a cualquier otra opción humana. Y la realidad, nuestra realidad, es que no tenemos otro mensaje. Tenemos el único mensaje válido. Nosotros tenemos el único mensaje válido. No debemos estar a la defensiva, sino a la ofensiva en cuestiones de fe. Creer en Dios, fíjate, cuando una de estas personas cree en Dios es como, se convirtió fulano. Creer en Dios no es nunca un favor para él. Nunca. No es que Dios dice, se convirtió fulano, gracias. No. Es la oportunidad por la gracia de entrar en una relación personal con aquel que es el creador y sustentador de todo nuestro universo. El que midió todo con las aguas con el hueco de la mano. Yo puedo pensar en todos estos que dicen, no, Dios está equivocado. Yo puedo imaginarme a Dios diciendo, va hijo, ándame a medir el universo y vemos quién puede. El tamaño de tu Dios define tu fe, tus sueños, tus metas y tus actitudes. Esa grandeza, inmediatamente Isaías va a decir, muestra su superioridad y muestra su dignidad. Pero eso lo vamos a ver el otro viernes. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos las gracias, Señor. Gracias por este pasaje. Señor, eres admirable. Y yo te pido, Señor, que te reveles a nosotros. Y yo te pido perdón también, Señor, porque a veces no te vemos. Quizás abrumados por nuestra realidad personal, hemos olvidado quién eres. Tú eres grande, Señor. Y todos nuestros problemas son tan pequeños para ti. Ayúdanos a cambiar la perspectiva. Y con la cabeza agachada, los ojos cerrados, yo quiero invitarte esta noche a que recibas a Jesús. Jesús es Dios. Jesús es Dios que fue a la cruz por ti. ¿Quién es el hombre para que lo visites? Bueno, Dios te ama al punto que fue a la cruz por ti. Pero tú tienes que decirle que sí. Él es grande, es poderoso, es inteligente, tiene razón. Pero tú tienes que decirle que sí. Si quieres recibir a Jesús esta noche, dile, Señor, te abro la puerta de mi corazón. Dile, yo te pido perdón por mis pecados y no alcanzo a entender tu amor por mí, pero lo recibo, Señor. Salva mi alma, aunque no me lo merezco. Y a partir de esta noche cambia mi vida. Yo me entrego a ti, Señor. Y con la cabeza agachada, los ojos cerrados, yo quiero preguntarte si tú acabas de orar invitando a Jesús a entrar a tu corazón. Si lo acabas de hacer, ahí donde estás,